Padre, gracias por este día, gracias por la bendición que nos das de hoy es poder estar despiertos, de estar vivos, levantados, Señor. Gracias porque en la eternidad nuestro nombre se escuchó y es lo que hoy nos permite estar en pie. Bendecimos tu nombre y te levantamos, Señor, en medio nuestro, en cada casa. Establecemos tu trono, Señor, tu señorío, tu gobierno en medio nuestro. Espíritu Santo, te pido a esta hora que tú vayas delante mío, que conforme has puesto en mi corazón pueda ser fiel al transmitirlo y pueda ser de edificación para el cuerpo de Cristo esta palabra. Me sujeto a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Es realmente un privilegio poder dirigirme en este tiempo a cada una de las familias del Ministerio Ciudad de Dios y las familias invitadas por nuestros hermanos en la fe. Nuevamente le animo a que esté atento a lo que hoy día vamos a hablar. Hoy día quiero compartir un tema que el Señor ha venido hablando ya por varias semanas a mi vida y de a poquito me ha ido mostrando algo más. Quiero a la fecha poder compartir lo que el Señor ya me ha mostrado, me ha enseñado, y creo que va a ser de mucha edificación en este tiempo. Creo que viene para sumar a lo que el Señor ya ha venido hablando como congregación. Como saben, estamos en medio de una serie que se llama Hambrientos por su presencia. Este mensaje no pretende ser parte de la serie, pero viene para sumar a todo lo que el Señor ha venido hablando. En este tiempo que estamos viviendo, estoy hablando de la emergencia sanitaria a nivel mundial, hay muchas cosas que se dicen, que se escuchan, pero hay un tema que normalmente está muy de a diario, si no es por la pandemia, es por algún otro asunto, y es la muerte. Hace varias semanas atrás el Señor habló a mi vida con una pregunta, y es la pregunta que yo quiero compartir con usted. El Señor me preguntaba: ¿temes a la muerte? ¿Le tienes temor a la muerte? Y bueno, creo que a muchos tal vez les sorprende la pregunta, les parece inesperada, pero para mí en el tiempo en el que el Señor me la hizo, me llevó a reflexionar mucho respecto de este asunto, de cuál es mi posición frente a la muerte. Y sin lugar a dudas yo podía decir al Señor: sí, no temo a la muerte. Es como normalmente responderíamos cada uno. Diríamos: no temo a la muerte, tengo una promesa, yo qué sé. Pero quiero compartir un poco el proceso en el que el Señor me fue hablando respecto de este tema, y le iré sumando a esta pequeña introducción las cosas y las circunstancias que yo atravesaba cuando el Señor habla en mi vida sobre este tema, y aún está hablando. Para poder hablar sobre esto, el Señor también me mostró un pasaje. Quiero que me acompañe al libro de Juan, en el capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Juan relata la muerte de cuando Lázaro muere. La parte en la que ya el Señor se entera de que está enfermo, de que está mal y muere. Él decide ir a Betania para ver, aunque él ya sabía que había muerto, porque ya se lo habían dicho antes de que él llegara. A partir del verso 17, vamos a leer hasta el 27, es donde quiero que podamos centrar este pasaje. Como le digo, ya Lázaro ha muerto, lo están velando para cuando el Señor llega a Betania, tiene 4 días en el sepulcro. Y dice así el verso 17. Cuando llegó Jesús, halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían acudido a Marta y María para consolarlas por el hermano.
Así que cuando Marta oyó, Jesús viene, salió a su encuentro, pero María permanecía sentada en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y continúa diciendo ella en el verso 17, pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesucristo. Y Marta responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Hasta aquí vamos a leer. Es la situación con la que el Señor me hablaba en estas semanas, en estos días. Como le digo, este capítulo narra la muerte y posterior resurrección de Lázaro. Y es un evento muy conocido. Creo que todos en algún momento hemos escuchado el acontecimiento que ocurre cuando Lázaro muere, cómo se dio. Pero en estos versos vamos a estar mirando a Marta. Quiero que podamos poner nuestra mirada sobre Marta y veremos cómo también Marta experimenta una resurrección. Marta no había muerto físicamente como su hermano, pero el Señor me mostraba cómo había muerto de alguna forma y Jesucristo la resucita a través de su palabra. Los primeros dos versículos que acabamos de leer, vamos al versículo 21 y 22 del capítulo 11 y dicen así. Entonces Marta, cuando ya Jesucristo llega, entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si se da cuenta, la expresión está entre signos de admiración. Era un reclamo. Marta le estaba diciendo, no lo dice con sus palabras textuales, pero dice básicamente: sí, es tu culpa por no estar aquí, ¿no? Pero qué interesante, porque el versículo 22 dice: pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es tan interesante eso, porque primero me deja ver, yo recibía mientras leía estos versículos, cómo lo que Marta llamaba fe, en realidad era conocimiento lo que ella tenía. ¿Por qué podemos decir esto? Porque hay una especie de contradicción en estos dos solos versículos, dado que Marta primero hace el reclamo y después dice: pero yo sé que tú lo puedes hacer. ¿Por qué creo que Marta tiene conocimiento? Primero porque ella usa esa palabra, yo sé. Habla de conocer, ¿no? Pero si realmente hubiese tenido fe, su petición, su palabra no hubiese terminado en... quiero explicar esto. Si yo supiera que Jesucristo podía resucitar a Lázaro y yo fuese Marta, yo le hubiese dicho: Señor, yo sé que todo lo que tú pides a Dios, Dios te lo va a dar. Resucita a mi hermano. Ya estaba, era un par de palabras más y se habría visto su fe. Pero ella se queda ahí. Su fe estaba enfocada a un futuro, hacia adelante, ¿no? Y eso lo podemos comprobar en los siguientes versículos. Versos 23 y 24 dice así: Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Es tan interesante porque lo que Marta vino a reclamar a Jesús, Jesús le responde
lo que ella habría querido que le respondan, ¿no? Su reclamo era, murió porque no estabas. Jesucristo le dice, va a resucitar. Pero Marta, ahí es donde yo empiezo a recibir cómo Marta no estaba viva, no estaba conectada con la vida del Señor, porque ella no está entendiendo quién está enfrente, no está teniendo claro la palabra que se estaba liberando, no está claro que lo que ella fue a pedir a Jesús, Él ya le estaba diciendo que iba a ocurrir, pero no estaba entendiendo porque su conocimiento la tenía enredada. Ella conocía. Jesús responde con tanta claridad al reclamo de Marta que era imposible no entenderlo. Estaba más que clara. Pero sin embargo, ella no entiende porque las circunstancias que ella estaba viviendo, la muerte de su hermano, la desubicaron, la desenfocaron, ¿no? Entonces, esto hablaba a mi vida respecto del temor a la muerte. ¿Qué puede provocar esto en mí? ¿Cómo puede desviar mi fe? ¿Cómo puede ubicarme en otro plano unas circunstancias como esta? Ella se volvió natural. Ella pensó que cuando Jesús le hablaba de que iba a resucitar, ella pensó que Jesús le estaba haciendo mención a un pasaje, a un versículo que está en el libro de Daniel, y se lo voy a dar como referencia, Daniel 12:2. Daniel está teniendo una visión de los últimos tiempos, y ese versículo dice, bueno, todo el pasaje habla de cómo él ve un juicio, y dice, y una gran multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. A ese día, cuando Marta le dice, yo sé que resucitará en el último día, ese es el día al que Marta pensó que Jesucristo le estaba diciendo. Pero, ¿por qué? Ese es su conocimiento, ese es su cerebro funcionando, diciéndole, esto es lo que te están diciendo. Ella creía que Jesús simplemente estaba como tratando de darle ánimo y no vio que Él estaba tratando de conectarla con la vida. Ella había, y eso quiero que podamos mirar, yo sé que nosotros como creyentes hemos sido enseñados a rechazar la idea de la muerte y preferimos no hablar del tema, ¿no? No, yo me acuerdo hace unas semanas atrás estuve compartiendo, fui invitado a una de las sesiones que hubo de recogiendo la cosecha. Algo pude compartir de esto porque el Señor ya venía tratando en mí este asunto. Y es esa parte que nosotros tenemos esa postura frente a la muerte. O sea, nosotros no queremos, la muerte no me hables, ¿no? Yo soy de la vida. Y es correcto, está bien, es lo normal, es natural que nuestro instinto nos empuje a preservar la vida. Sin embargo, eso está bien hasta el punto en el que nosotros logramos entender que la vida no solamente está limitada a mi tiempo en la tierra. Cuando nosotros empezamos a creer que la vida, o inconscientemente, y esa es la parte que nosotros, lo que el Señor me enseñaba, muchos creemos que tenemos vida eterna, pero actuamos como que si la vida fuera esta vida, fuera este tiempo que estoy aquí, que estoy viendo a mis hermanos, que estoy viviendo, que tengo mi esposa, que tengo mis hijos. Pero la vida es más allá de la vida. ¿Qué tan real es esta promesa para nosotros? Era lo que el Señor hablaba en mi vida, ¿sabe? Cuando el pastor me dijo, Emilio, prepárate para que puedas compartir el día domingo, oré al Señor, porque definitivamente es una gran responsabilidad pararse aquí y decir,
decir cosas. Creo que es una responsabilidad por querer decir lo que el Señor quiere, porque la verdad es que se pueden decir muchas cosas. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo hable? Y el Señor me traía cada vez a este pasaje. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo vamos a hablar de esto si nosotros hablamos de la vida? Y yo mismo me encontraba luchando con mi conocimiento, con mi estructura, con mi entendimiento natural de que la vida es este tiempo, pero va más allá. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. En concepto, para muchos de nosotros, eso es claro. Hay vida después de la muerte. Todos los que estamos aquí, los que me están viendo y conocen a Cristo, saben que hay una promesa de vida después de la muerte. Pero muchos aún de los que tenemos a Cristo y sabemos esta promesa, tenemos la tendencia a creer que la vida es esta. Ella sabía, dice, es probable, lo más probable, mientras estudiaba estos pasajes, yo veía en Marta que lo más probable es que Marta, María y el mismo Lázaro estaban al tanto de todo lo que venía ocurriendo con Jesús. Que caminó sobre las aguas, que multiplicó peces, que resucitó a alguien, que sanó a la hija del centurión. Todo eso sabían. Pero al momento de estar frente a unas circunstancias como esa, todo eso que se sabía no fue suficiente, no alcanzó para mirar hacia la vida que es Cristo. Versos 25 y 26. Dice que estas son las palabras de Cristo frente al reclamo de María, frente a esa confusión que ella tenía entre de que yo sí creo, pero la verdad es que yo es que conozco esto que dice la Biblia. Dice Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Y cierra Jesucristo preguntando, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe? Estaba meditando en esto. Yo quiero sembrar en usted esta parte que también es una parte importante de lo que quiero compartir hoy día. Cuando Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida, habla de dos cosas, ¿no? Pero si lo piensa bien, en la resurrección está implícita la vida. ¿Por qué entonces Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida? Al final le quiero compartir lo que al momento he recibido, incluso con mi esposa nos hemos sentado y hemos conversado por largo tiempo sobre el tema. Y hemos orado buscando en el Señor algunas de estas preguntas. ¿Por qué? Si en la resurrección está implícita la vida, ¿por qué entonces Cristo es la resurrección y la vida? Tenga eso ahí entre paréntesis y recuerde que al final les voy a comentar lo que al momento el Señor me ha hablado sobre eso, que definitivamente entiendo que habrán otros hombres del Señor a los que tendrán el complemento para esa parte. Yo sé que muchos de estos versos no son nuevos, definitivamente. No es nuevo para nosotros estos versículos, son muy conocidos, los hemos escuchado en alguna prédica, en alguna enseñanza, en alguna canción, hablan sobre la resurrección y la vida. Sin embargo, ¿qué tan real es en mi vida esto? ¿Qué tan real, qué tanto vivo este solo versículo? Él es la resurrección y la vida. Y quiero dejar un punto claro. Cuando estoy diciendo de que necesitamos vivir entendiendo que hay vida después de la muerte,
No quiero que se entienda que podemos vivir una vida en desorden en este tiempo porque tenemos una promesa, ¿no? Definitivamente, si estamos dentro de el uso cabal de nuestras todas habilidades, pues el preservar la vida siempre va a ser lo más normal, lo que el Señor espera. Pero no puede ser, ese es el punto, ¿no? No puede ser el todo esta vida. Entonces, ¿qué tanto creemos esto? ¿Cuántos nosotros vivimos estos versos como se deberían? Este verso, el verso 25 y el verso 26, son nuestra garantía. Y escúcheme esto, y quiero decirlo literalmente. Estos versos son la garantía para aquellos que hemos creído en Cristo de que hay una vida después de la muerte. Está muy, muy claro, no es mi idea, no es mi interpretación. Dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en mí. Estamos claros que el creer no se trata simplemente de decir yo creo, de poner una canción, no se trata simplemente de hacer desarrollar una que otra disciplina. El creer implica que todo lo que yo hago va en función de eso que yo creo. Entonces, el verso 25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. El verso 26 dice aquí, todo el que vive y cree en mí, mira qué interesante, porque aquí dice, el que muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, o sea que hay gente que está muerta y dice que cree. De ningún modo, escucha esto, morirá eternamente. ¿Sabe? En la Biblia hay todas las referencias en la Biblia que habla de la muerte tiene que ver con el fin de los signos vitales, que los signos vitales dejen de funcionar, en todo aspecto. En la Biblia se encuentra la muerte natural, ¿no? Que es la física, que es la separación del espíritu del hombre, se separa del hombre, entonces muere el hombre. La muerte espiritual, que viene a causa del pecado, obviamente, y la muerte segunda, que es la muerte que el Señor ha destinado para Satanás y sus seguidores y aquellos que no creen. Yo sé que es difícil, no es un tema como que, wow, qué lindo el tema de hoy día. ¿De qué hablan hoy día? De la muerte. Wow, ¿me entiendes? No es el tema de la conversación en medio de todo lo que se está escuchando. Yo lo sé. Sin embargo, al mismo tiempo creo que como hambrientos por la presencia del Señor, necesitamos vivir una vida al 100% sin el límite de, es que mi vida es hasta aquí. Nuestra vida va mucho más allá. Tiene efectos mucho más allá de lo que nosotros incluso podemos ver. Mucha gente vive con temor a la muerte. Muchos viven sujetos a cuidados de salud, a cuidados alimenticios, que son buenos. Esto yo quiero dejarlo muy claro. Pero el punto es esto, cuando usted y yo hemos experimentado la resurrección para entrar en la vida, esa vida que hay en nosotros es la que nos lleva a gobernar sobre las circunstancias que provocan externamente nuestra muerte física. Pero al no permitir esta parte es cuando caemos en el tema de que me cuido por temor. No tomo esto de aquí por temor, porque me puede dar algo. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos pensar, es lo que el Señor me iba mostrando.
déjeme leer mis apuntes. Dice que Marta empezó a mirar las cosas de forma natural al estar frente a la situación. La palabra de Jesús no fue suficiente en ese momento. Jesucristo le dijo, tu hermano resucitará. Pero ella decidió verlo por el ámbito del conocimiento. ¿Sí? Y muchas veces podemos caer en este punto. Es esto lo que me tiene al salvo. En algún momento conversábamos sobre el tema de que nuestra confianza no puede estar en la mascarilla o en el alcohol o el desinfectante. Si bien es cierto, son normas que necesitamos cumplir y debemos hacerlas, no puede ser mi confianza. Quiero abrirle mi corazón. Cuando el Señor empezó a hablar sobre este tema, como yo le dije, pues yo estaba seguro. Yo estaba muy, muy seguro de que, aún lo estoy. Estoy seguro de que no temo a la muerte. A mi muerte. Sí, estoy hablando de que por alguna razón el Señor quiera tomar mi vida, ¿no? Y déjeme ver aquí que tenía mis apuntes porque quería poder contar esto muy bien. Entonces, yo estaba muy, muy tranquilo en este asunto. Yo le dije, Señor, mi vida es tuya, tómala, ¿sabes? Cuando pensamos en esto, yo sé que muchos tienen muchos versículos en su cabeza. No es más, hay uno que dice más provechosa en mi vida es morir que el vivir, y así, ¿no? Mismo, la resurrección y la vida, en el que muera vivirá. Pero al encontrarnos frente a circunstancias de ese tipo, nuestra reacción es diferente. Yo le decía, Señor, amén, mi vida es tuya. Unas semanas después, mi hijo mayor tuvo una situación de salud. La mayoría de la congregación sabe porque estuvieron orando por nosotros, ofrendando. Quiero agradecerles por eso también. Pero recuerdo una noche en que cuando mi hijo empezó con unas manchas en su cuerpo, unas doctoras aquí en la congregación nos dijeron, pastor, hazle estos exámenes a tu hijo. Se los hicimos y los niveles de plaquetas eran tan bajos que cada vez que mostrábamos a un médico los exámenes que tenían, todos los querían internar, todos nos preguntaban si tenía ciertas condiciones, si no estaba sangrando, si cosas por el estilo. Y nosotros nos aterrorizábamos de escuchar toda esta situación. Lo cierto fue que tuvimos que internarlo. Y una noche, mientras él estaba internado en el hospital, a él pues obviamente le dieron una linda cama. Y tú pues te tienes que dormir en un mueble. Un mueble que, bueno, está bien para descansar y todo, pero dormir es medio imposible. Y una noche yo lo miraba él mientras dormía y lo veía bien. Estaba perfecto, yo no veía mal en él. Todo lo que los doctores decían, no podía creer cómo veían eso, cómo podían decir que él podía tener convulsiones y cosas por el estilo. Y yo decía, está perfecto. Y entonces yo me levanté para orar y oraba, bendiciendo su vida. Mucha gente ha estado orando y aún están orando por Matías. Y esa noche recuerdo que el Señor me hizo una pregunta. Me hizo dos preguntas. El Señor me dice, ¿temes a la muerte? Y la respuesta obviamente es no. Pero en las circunstancias en las que yo estaba en ese momento, frente a todos los diagnósticos de los médicos,
es tan interesante porque nosotros podemos responder por nosotros mismos, como decir, yo no temo por la muerte, no temo en la muerte. Pero nunca piensas en que la muerte puede tocar a otro que también te afecta a ti. Entonces ahí tú dices como que, bueno, sabes que de tú a tú arreglemos, ¿no? Pero él no, él está chiquito, ¿me entiendes? Entonces, yo le digo, Señor, yo no temo por mi muerte. Y el Señor me pregunta nuevamente, me dice, ¿y si decido tomar a tu hijo? ¿Me servirías? Wow. Recuerdo que esa noche no dormí. Todas las noches que pasé en el hospital no dormí, pero esa en especial. Meditaba en eso. Y meditaba porque en su momento, cuando mi hijo mayor nació, también hubo complicaciones que pusieron en riesgo su vida. Y recuerdo haber estado en un momento a solas con mi esposa y haberle dicho, Señor, es tuyo. ¿Tú quieres tomar su vida? Tómala. Yo no puedo hacer otra cosa. Es tuyo. Pero cuando vuelve la misma prueba 12 años después, cambian muchas cosas. Y me di cuenta cómo muchas veces nosotros los padres, por poner un ejemplo con nuestros hijos, muchos decimos, no, mi hijo es del Señor. Él es el dueño, Él sabrá lo que hace. Pero en esa expresión, creo que nosotros inconscientemente, hablo por mí, excluimos la idea de la muerte. Nosotros decimos, el Señor puede hacer con Él su voluntad. Pero en esa expresión, internamente, lo que estamos pensando, se lo puede llevar y ser misionero, y cruzar África, la India, y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Que nosotros dentro de la fe creemos, ¿no? Muchos dirán, bueno, mi hijo es del Señor y Él verá lo que hace. Pero tenemos en nuestra mente que lo que Él va a hacer es y prosperarlo y darle esposa y no sé cuántos hijos. Y yo espero que mi hijo, cada uno tenga 6 hijos, pero como el Señor quiera. Esa es la parte, ¿me entiendes? Que nosotros no tenemos, que no somos realmente conscientes al momento de decir, mi hijo está en sus manos, mi vida está en sus manos. Ese día, como le dije, escuché, no pude dormir. Y en la mañana siguiente caigo en cuenta de cómo el temor a la muerte puede llevarnos a tener una visión tan limitada de lo que nosotros podemos y debemos hacer. Empecé a entender que no puedo preocuparme y quiero esto decirlo, como le dije, abriendo mi corazón. No puedo preocuparme por el hecho simplemente, no puedo enseñarle a mi hijo, no peques en esta vida porque vas a tener consecuencias en esta vida. Necesito que mis hijos entiendan que no pueden pecar porque las consecuencias van a ser aún después de esta vida. Pero al mismo tiempo necesito enseñarles a ellos que nuestra vida no es nuestra, que nuestra vida es del Señor. Hay algo que para mí ha sido muy, muy claro en mi caminar en la fe. Y que en estos tiempos pues lo he presentado delante del Señor y yo mismo me lo he cuestionado. Yo creo en esto, como dice la Escritura, el Señor tiene contados los días de cada uno de nosotros. ¿Sí? La Escritura dice que el Señor puso límites al hombre, 120 años, ¿no? Entonces yo siempre he considerado esto, yo voy a cumplir 120 años. Pero si no cumplo 120 años, hay 2 razones. La principal razón por la que no puedo llegar al límite de mis días va a ser
simplemente porque el Señor determinó que el límite de mis días sea el día que yo parta. O la otra razón por la que puedo vivir menos es a causa de deshonrar a mis padres. Cuando yo tengo claro eso, se puede entender por qué alguien muere tan joven. Esos eran sus días. Estoy hablando de gente no que muere en medio de la delincuencia y otra cosa, ¿no? Sin embargo, en el proceso que vivíamos con nuestro hijo, como padres, pues vivimos ese tiempo y había médicos que no tenían ninguna consideración al decirte las consecuencias o las posibilidades de lo que podría ocurrir. Y hubo un momento en el que yo, conversando con mi esposa, yo le decía: Mariuxi, el Señor ha guardado a nuestro hijo hasta este día en los niveles de plaqueta que está. Una idea, para que todos tengan una idea, él debería tener mínimamente, lo mínimo son 150,000 plaquetas. Y él tenía 30,000 plaquetas. Era extremadamente bajo. Y yo le decía: Mari, si el Señor lo ha cuidado hasta este punto, en el que no nos hemos enterado, en el que ha hecho brincado y saltado y pudo haber ocurrido todas las cosas que después nos dijeron que pudieron haber ocurrido, y lo ha preservado. Una vez que sabemos esto, lo va a seguir haciendo. Podemos tenerlo en el mejor de los hospitales, con el mejor de los tratamientos. Si para el Señor sus días son los que hasta ahora ha vivido, simplemente ocurrirá. Y mientras le decía esto a mi esposa, recordaba la noche en que el Señor me hablaba respecto de qué pasaría si tomo su vida. En estos tiempos, mucha gente ha sabido de un amigo, de un familiar, de alguien que falleció, de un conocido. Más de uno debe haber reflexionado sobre su vida, la vida de su amigo, pero al mismo tiempo sobre la nuestra. Es tan tremendo porque la reflexión a la que deberíamos llegar es, en resumen, el poder recordar que tenemos una promesa que nos da vida después de la muerte. Esto para los que conocemos a Cristo, para los que creemos en Él. Entonces, es más, pero mucha gente, en vez de creer en esta promesa, empieza a encerrarse en el temor. Empieza a ser presa del temor a la muerte y del temor a todo lo que se escucha. Y es un gran error. Nosotros tenemos un Dios de vida que aún venció la muerte y podemos vivir después de ella a causa de su promesa si nosotros creemos. Hay mucha gente que sabe mucho acerca de Jesús. Hay mucha gente que sabe muchos versículos, que sabe muchas canciones, pero que no les alcanza cuando se escucha un susurro de la muerte cerca. El temor los invade, la desesperación, la angustia. Muchos que creemos en que creemos, nos vemos confrontados frente a circunstancias como esta.
Nos vemos haciendo reclamos como porque tú no estabas aquí ocurrió esto. O ¿por qué ocurre esto? Hay una promesa. Déjenme revisar mis apuntes. Hay un versículo en Colosenses, pero antes yo le hablaba acerca de por qué hay resurrección, por qué Jesucristo es la resurrección y la vida. Y esto es lo que yo he entendido. Y yo veía en Marta, hay mucha gente creyente que vive muerta, que va los domingos. Bueno, en este tiempo no va los domingos a la iglesia. En este tiempo se conecta a la transmisión de su iglesia. ¿Sí? Que lee su Biblia, que ora, que procura ese conectarse con el Señor, pero que sin embargo, cuando se encuentra frente a ciertas circunstancias, se derrumba, se cae. Todo eso que hacen, todo eso que tienen, todo eso que practican, no es suficiente, no logra, no les alcanza para mirar por encima de las circunstancias, sobre todo aquello que nosotros decimos creer. Marta es un ejemplo de cómo mucha gente dice creer algo, pero hace otra cosa. ¿Por qué Jesucristo es la resurrección y la vida? Esto es lo que yo recibía. La resurrección es una puerta que nos conecta con la vida. Es una puerta que todos nosotros tenemos la opción de entrar o no. Si se da cuenta, el verso 25 dice que yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Resurrección. Y todo el que vive, o sea, el que ya está vivo, esta no es la vida que usted y yo vivimos en este momento de que tengo latidos y puedo, no. Es la vida de Cristo, la que me conecta con lo celestial, la que me conecta con el reino, la que me conecta con lo eterno, la que me conecta con lo espiritual, la que me conecta con el Señor. En Colosenses hay unos versos que me parecen tan interesantes y que en estos días, en lo personal, cobraron mucho sentido en mi vida, aunque los conocía hace mucho tiempo. Quiero confesarle esto, que Dios ha venido rompiendo estructuras y pensamientos que están ahí por muchos años, dice aquí, Colosenses 3, del 1 al 4. Puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Mi vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestada, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Qué tremendo versículo. Hoy día yo quiero hablar a la iglesia del Señor, a la iglesia, a toda la gente que conoce, que tiene la promesa de Jesucristo, de que es la resurrección y la vida, de que aunque muriésemos, seguiremos viviendo. Y si vivimos creyendo en Él, simplemente no va a haber una muerte segunda para nosotros. Quiero hablarle para hacerte
para animarte a que pasemos por la resurrección. No es cuestionable que las circunstancias nos hagan sacudir. Lo cuestionable es que nos quedemos en ese punto. Marta estaba confundida entre lo que conocía y lo que creía, pero el Señor la conecta con lo que debe creer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive creyendo en mí, dice aquí, el que de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto es lo que responde Marta después de esta breve conversación en la que ella es sacada de la muerte. Dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Iglesia, yo te animo a que nosotros podamos sincerarnos delante del Señor en medio de todo lo que se está viviendo a nuestro alrededor. Entregar nuestra vida al Señor implica que Él decide cuándo va a ocurrir. Y confiamos en que va a ser después de muchos años. Pero al mismo tiempo, como confiamos eso, debemos entender que puede ocurrir antes. No estoy diciéndole a la gente, resígnese, que va a morir. No. Estoy queriendo que salgamos de esa postura de que es el temor a la muerte lo que me hace vivir como vivo. Yo aprendí en estos días que Dios no está condicionado por mí. Porque yo soy bueno, Dios tiene que hacerme cosas buenas. Mucho creyente vive de esa manera. Dios no está condicionado a mí. Yo estoy condicionado a Él. Quiero hablar a la iglesia y animarte a meditar sobre la resurrección. Animarte a entrar en la resurrección. No estoy diciendo que no creas. Marta creía. Definitivamente creía. Pero estaba creyendo en su conocimiento. Y necesitamos romper eso y entrar en la vida. Quiero hablarle a la gente que nos está viendo en esta hora y que aún no ha tomado una decisión por Cristo. Este no es un mensaje para difundir el temor, al contrario, es para animarles a vencer el temor a la muerte. Quiero animarle a que usted pueda también dar un paso que definitivamente va a ser el más importante que usted pueda dar, que es entrar a la vida, entrar por la puerta de la resurrección a la vida y tener la posibilidad de, llegado su tiempo, pueda usted tener la certeza de que al momento de colgar los botines, como decimos normalmente o vulgarmente como sea, usted no se vaya angustiado, sepa que hay vida después de la muerte, pero que sea una vida en el Señor. Yo quiero orar. Esta palabra que hoy día he compartido realmente ha confrontado mi vida, me ha llevado a meditar eso. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo estoy enseñando a mis hijos a vivir su vida? A entender lo que está ocurriendo alrededor, la bendición y la tremenda garantía que tenemos nosotros de poder contar con una palabra, con una promesa escrita que me asegura que si yo creo, voy a tener la vida después de la muerte.
Pasemos de ese concepto a una vida que hable de esto, de esta verdad, de esa idea que simplemente quiere que yo tranquilice mi corazón diciendo, bueno, esto dice la Biblia, pero necesitamos meditar cómo realmente estamos viviendo esta verdad. Yo le animo ahí donde usted está. Si usted es un creyente, si usted reconoce que realmente ha permitido que el temor entre a su vida, lo empiece a apagar, lo empiece a desconectar del reino, porque esto es lo que Marta había vivido. Yo le animo a que usted ore y entre por la puerta de la resurrección y conéctese con la vida. No considere que por el hecho de ser creyente por mucho tiempo usted está exento. Marta, María y Lázaro se sentaban, comían con Jesucristo, escuchaban tal vez misterios del reino en medio de lo que ellos conversaban, en medio de que comían. No solamente que sabían por voces de otras personas lo que pasaba con Cristo, ellos sabían quién era Cristo, pero en un momento dado su fe se confundió, no fueron más allá. Así como si usted no es creyente aún, yo le invito, quiero hacerle una cordial invitación y formal también a que entre por la puerta de la resurrección, que es Jesucristo mismo, y se conecte con Él. Donde usted está, le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora reconozco, Señor, que muchas de las cosas que he dicho creer han sido formadas o cimentadas dentro del conocimiento, Señor. Y al encontrarme en ciertas circunstancias, simplemente fallé. Yo te pido perdón. Pero hoy día, Señor, yo quiero conectarme, quiero entrar por la puerta de la resurrección. Que todo mi ser entre por la puerta de la resurrección. Que mi mente entre por la puerta de la resurrección. Que mi corazón, que todo mi cuerpo entre por esta puerta para conectarse con la vida. Que mi espíritu entre por la puerta de la resurrección para conectarme con la vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, realmente quiero vivir una vida plena, una vida abundante. Quiero romper la idea de que la vida se limita al espacio de tiempo que yo estoy sobre la tierra y entrar en esa eternidad, en ese entendimiento pleno, en ese entendimiento real de que mi vida trasciende a esta temporalidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted aún no ha dado un paso por Cristo, ese es el tiempo. En sus palabras, simplemente acérquese a Él. El rostro que herido fue, ahora en gloria está. El Salvador mis pies lavó,
Jesús, Jesús, victoria es, adoración a Cristo el Rey. Jesús, Jesús, victoria es, adoración a Cristo el Rey. Ahí en cada casa, como familias, presentémonos al Padre para entrar por la puerta de la resurrección. Rechacemos ese temor a la muerte. Consagremos a nuestros hijos teniendo claro que al hacerlo implica que el Señor va a ser como Él le plazca. Hoy retrocede el temor ante quien es mi paz, su último aliento en la cruz, ahora vida nos da. Hoy retrocede el temor ante quien es mi paz, su último aliento en la cruz, ahora vida nos da. Jesús, Jesús, victoria es, adoración a Cristo el Rey. Jesús, Jesús, victoria es, adoración a Cristo el Rey. Jesús, Jesús, victoria es, adoración a Cristo el Rey. Por el Espíritu de Dios nos levantamos otra vez. El que resucitó me resucita a mí. En tu nombre vida hay. Hoy proclamo tu poder. El que resucitó me resucita a mí. Por el Espíritu de Dios nos levantamos otra vez. El que resucitó me resucita a mí. En tu nombre vida hay. Hoy proclamo tu poder. El que resucitó me resucita a mí. Me resucita a mí. La tumba no pudo vencer lo que planeado fue. Se levantó de la muerte. Él vive por siempre.
Así es como vencemos el temor. Conociendo al que resucitó, es quien nos resucita, quien nos conecta con la vida. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Un fuerte abrazo, mis queridos hermanos, todas las familias que nos han acompañado en este tiempo. Les invito a seguir meditando en esta palabra y estar atentos a lo que el Señor está hablando.